Bueno, buenos días para todos. La palabra catedrático viene de la palabra cátedra, que significa cadera, que significa también, derivada y transitivamente, la persona que está sentada dando una conferencia o impartiendo una clase. Esa es una pobre explicación por la cual no quiero estar sentado y vengo a estar parado, porque no me siento catedrático, sino que lo soy. Así que les pido disculpas, sobre todo a los integrantes del panel, por hablar de pie y no sentado. La verdad que me siento mucho más cómodo. Y si el proveedor de lo que pueda pobremente proveer se siente cómodo, calculo que el consumidor, de lo poco que el proveedor pueda proveer, se va a sentir también más cómodo. Así que les pido disculpas y les agradezco la atención prestada. Bueno, parece que ya terminé, pero recién voy a empezar. En segundo término, quiero agradecer al profesor Gonzalo Soso y al exquisito grupo de colaboradores que ha formado desde hace mucho tiempo ya, por la idea y por la invitación que se me cursara. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, y una felicitación por la organización verdaderamente impecable. Así que me uno también a ese agradecimiento. En tercer lugar, me quiero plegar al tributo que se le rinde al profesor Moset Iturraspe, a quien conozco desde el año 1993, cuando alguien tuvo, por eso también me paro, nada más ni nada menos que Roberto López Cabana, la osadía de invitarme a ir a las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se celebraron en Tucumán. Y ahí participé en una mesa en la que dirigía el debate Moset Iturraspe. Así que agradezco mucho que se me incluya en la participación de este tributo. En cuarto lugar, voy a explicar sobre qué voy a hablar. En el año 1950, el día del nacimiento del profesor Saux de esta casa de estudio, 16 de julio de 1950, Uruguay estaba jugando la final del Campeonato del Mundo en Maracaná, en Brasil. En el momento previo al ingreso a la cancha, en el vestuario, los dirigentes de la delegación uruguaya se reunieron con los jugadores y les dijeron que ya habían cumplido, que habían llegado a la final, que la idea era no perder por mucho frente al locatario y frente a las 200.000 personas que estaban en ese estadio en 1950. Si ahora nos impresionarían muchísimo 200.000 personas, imagínense en 1950. El capitán de la selección uruguaya, el gran Obdulio Jacinto Varela, cerró la puerta del vestuario una vez que los dirigentes se fueron y arengó a los miembros del equipo titular de Uruguay y le dijo: nosotros somos uruguayos, nacimos para luchar. El triunfo o la derrota será el resultado aleatorio, en parte, de lo que pueda suceder en una cancha, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por ganar. Y dijo una frase maravillosa que integra la clave de identidad de la historia del pueblo uruguayo. Dijo: los de afuera, los dirigentes, los que no entran a la cancha, son de palo. ¿Qué significó con eso? Que a veces el que no pertenece a una determinada comunidad no está legitimado para hablar sobre las cosas que pasan en esa comunidad. Yo, con el permiso de ustedes, voy a romper la regla y voy a hablar de la codificación del derecho privado en la Argentina en cuanto incluye al derecho del consumo, a pesar de que yo no integro la comunidad académica argentina desde el punto de vista, diríamos, intrínseco, porque no nací acá, a pesar de que me siento muy bienvenido
por la amistad y la generosidad y la solidaridad de todos sus integrantes. Pero voy a hablar de lo que en realidad, en principio, no me compete. Por lo tanto, voy a quebrar la regla de que los de afuera son de palo. Casi nadie, y yo no me quiero atribuir ningún mérito, pero casi nadie habla en la Argentina, y esto es una crítica benevolente, sobre las externalidades valiosas de una codificación. En la Argentina se está hablando del Código Civil Comercial de la Nación y se está discutiendo en un debate muy fermental sobre las ventajas de los contenidos que este Código del Derecho Privado brinda, trae para la comunidad argentina, con críticas muy bien fundadas, con elogios muy bien fundados, pero todos prestando atención a los contenidos. Esto es, a una visión que desde afuera mira hacia adentro, desde los extramuros a los intramuros. Pero ninguno de los que yo al menos he escuchado y leído está hablando del valor que por sí mismo tiene lo que es una nueva centralidad jurídico-normativa comportada por un código que unifica y que centraliza en varias dimensiones, en una de las cuales incluye al derecho del consumidor. ¿Cuál era el estado de situación no solo en la Argentina, sino en Sudamérica, ya que estamos en un congreso sudamericano? El estado de situación normativa en Sudamérica era el de una diseminación regulatoria hecha al conjuro, a veces insano, de tapar problemas que se iban presentando en la realidad social, en la realidad económica, en la realidad política, en la realidad de las interrelaciones entre los individuos y los grupos en una comunidad determinada. ¿Cuál era el gran problema de esa postura epistemológica? El gran problema de esa postura epistemológica era tratar de regular relaciones con pretensa validez universal respecto de problemas particulares. Eso generó una proliferación de normas microsistémicas y subsistémicas que no solo coexistieron con el sistema central comportado por los códigos, el de comercio y el civil, sino que además una coexistencia que generó tensiones, porque cada uno de los microsistemas o de los subsistemas generaban principios, reglas, normas, criterios de interpretación que estaban en contradicción total o parcial, directa o indirecta, no tangencial o tangencial, con el sistema central. Gran problema. La protección al consumidor, por ejemplo, muy bien lograda en la Argentina, muy bien lograda en Brasil, a pesar de las discusiones que generaron, no estaban brindando un buen producto legislativo al consumidor. No porque la ley no fuera buena, sino porque la ley estaba coexistiendo con un sistema central y estaba en tensión, estaba luchando con ese sistema central. Con lo cual, transitivamente, generaba problemas ¿para quién? Para el destinatario final de la norma. Un gran lingüista francés, Tesnier, dice que todas las oraciones que nosotros, ahora hablo del acto escrito, no del acto de habla, que por supuesto está incluido en esto, que las oraciones que uno escribe están compuestas por unidades de significación, las palabras, pongámosle así. Nosotros siempre vemos las oraciones con una visión muy llana, sujeto, verbo y predicado, pero no vemos el grado de tensión que cada una de esas unidades de significación tiene en la oración. Entonces Tesnier dice que cada una de esas unidades de significación se llaman actantes y están en lucha constante entre sí. ¿Para qué? Para hacer prevalecer su contenido significacional ¿en quién? En quien lee la oración. Es un trabajo de persuasión imperceptible que cada unidad de significación coloca, ¿verdad?, en tensión y lucha con las demás, con los demás actantes.
Ese modelo lingüístico es el que estaba ocurriendo en nuestros sistemas jurídicos cuando lo que existía era la gran proliferación de plexos normativos con una diseminación que generaba, en definitiva, un gran desorden. Y eso convocaba, como convocó históricamente, y se caía de Maduro, la necesidad de una regulación sistémica. El abordaje, por lo tanto, epistemológico y metodológico de aquella realidad era sobre la base de la construcción de plexos normativos edificados y erigidos sobre un método casuista. El caso presentaba un problema, un determinado segmento de la sociedad presentaba un problema y ahí acudía el legislador, a veces, ¿a qué? A tapar agujeros y apagar incendios. Y regulaban el caso concreto, el segmento concreto, pero no había una visión sistémica. Ya que hablamos de deporte hoy, eso pasa también muchas veces en fútbol y en otros deportes, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en fútbol, que es un deporte que une los 3 países que están, a los 4 países que están presentes acá. ¿Cuáles son los buenos jugadores? Ninguno de nosotros va a estar de acuerdo cuál es el mejor jugador, pero yo les voy a proponer esto. El mejor jugador siempre es el comentarista de fútbol. ¿Saben por qué? Porque él nunca se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Primero, porque habla con el diario del lunes, pero segundo, mientras el diario del lunes no está editado, habla desde la tribuna, con una perspectiva que le permite visualizar lo que está pasando en la cancha, cosa que no ocurre con el jugador, que está al mismo nivel que el otro. Entonces el comentarista dice, grave error de este jugador, porque debió haber derivado la pelota a la derecha, que estaba solo su compañero. El pobre desgraciado no ve que su compañero está solo, no lo ve. ¿Por qué? Porque se lo tapa el tráfico humano que hay en una cancha en la que habitualmente, sobre todo en mi país, en lugar de practicarse el deporte, se juega a la pelota. Entonces el tipo no tiene la visión sistémica. Eso, mutatis mutandi, es lo que estaba ocurriendo en nuestro sistema. No había, en nuestros regímenes, no había una visión sistémica. Eso clamaba, ese estado de situación, clamaba por lo que ahora Argentina ha realizado, por lo que Brasil también lleva hecho. Esto es un neocentralismo, una recodificación. Por algo Natalino Hirti, en la edad de la descodificación, estaba planteando la problemática. Él decía codificación, descodificación y luego recodificación. ¿Pero por qué? Porque la dispersión legislativa tiene un valor intrínsecamente negativo por la diseminación y por por la falta de visión sistémica. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que ha tenido el derecho del consumo, el ser incluido en el neocentralismo, en el nuevo centralismo codificador? Bueno, es la ventaja de la externalidad valiosa de lo que es la recodificación. Primero, se unificaron reglas que no generarían ni generarán eventualmente, siempre y cuando se aplique de buena fe toda la sistemática y la tecnología jurídica puesta al servicio del consumidor específico y de cualquier destinatario de normas en general por esta recodificación, una tecnología jurídica que simplifica. La unificación ya no es solo del derecho mercantil y del derecho civil. Tal vez se haya perdido la oportunidad argentina de colocar la denominación de su obra como Código de Derecho Privado. ¿Por qué? Porque la propia denominación de Código Civil y Mercantil sigue marcando una diferencia, que es aquella que en teoría se pretendió eliminar. Segundo, esa simplificación no es solo del derecho civil y del derecho comercial, no es una acumulación cuántica de 2 reglas encartadas en un libro con tapas duras, pero que sigue manteniendo la fisonomía de dispersión, pero mantiene la
fisonomía propia, porque las naturalezas jurídicas no son exactamente iguales, pero se unen por un denominador común, visión sistémica de por medio, que es nada más ni nada menos que la consideración de esa rama del derecho privado, las dos ramas del derecho privado. Ese es el puente sistémico que da una visión que precisamente es valiosa desde el momento en que está en esta nueva centralización. Segundo valor, se han unificado reglas que venían causando mucho daño a la sociedad, como por ejemplo la diferenciación que existía entre las reglas de la responsabilidad contractual y las reglas de la responsabilidad extracontractual. Si hoy la tendencia en el mundo contemporáneo es el daño en aquellos segmentos técnicos que hablan de la necesidad de una respuesta frente al perjuicio ocasionado a la indemnidad material e inmaterial de las personas, evidentemente que no se podía estar regulando con calidad ni con excelencia la responsabilidad denominada extracontractual con reglas propias y la denominada responsabilidad contractual con reglas distintas, porque eso iba a generar también una bifurcación insana que iba a redundar, como redundó, en perjuicio y no en beneficio de los destinatarios de las normas. Y por último, y voy a terminar acá porque estudié hasta acá nomás, la verdad, perdóneme profesor, pero usted sabe que tuve que... Y por último, una cosa muy importante de lo que es en general para el derecho, pero en particular para el derecho del consumo, lo que es una recodificación. Y es el excelso valor de las normas jurídicas de anticipación. Con un código uno sabe cuáles son las reglas de juego y no deja un margen a la arbitrariedad o a la discrecionalidad o al pretorianismo que marcan muchísimas veces, otras no, pero muchísimas veces sí, marcan una tendencia, una propensión marginal y no marginal a la anomia, porque uno no sabe cuál va a ser el criterio del decisor en el caso específico que está sometido a su discernimiento. En cambio, cuando hay reglas de anticipación, uno sabe cómo está el rumbo del discernimiento decisorio porque tiene un marco de cotejo posible y no la inexistencia de un marco de cotejo. Las normas jurídicas de anticipación siguen siendo fundamentales para nosotros en todos los órdenes de la vida. ¿Cuáles son las reglas de juego? De eso es lo primero que nos preocupamos. Miren, cuando uno entabla una relación personal con una dama, quiere saber cuáles son las reglas de juego, ¿o no? Y la dama también. No el juego de las damas, digo la dama y el caballero. Pero vayamos al juego de las damas, que también es el juego de los caballeros, cuestión de género de por medio. El juego se llama juego de damas, pero se podría llamar juego de seres humanos, cualquiera fuese su orientación sexual. Así que esa sería una buena propuesta para las conclusiones. Quiero saber cómo se juega esto. A ver, explícame. Pim, pim, pim. Bueno, le soplan la dama. Nunca soplaron un caballero, pero siempre estaba la regla de juego. En el truco, yo no juego a las cartas por razones religiosas, pero porque nunca pude entender, pero miren lo que ocurre. Hacen los asados mis alumnos y me invitan, y como el sueldo que nosotros ganamos, entonces concurrimos. Y siempre hay peleas. ¿Y saben cuáles son las peleas? Porque cambian los valores del 2 de la muestra sobre la marcha. Con un poquito de alcohol en el torrente sanguíneo, dice, ahora no vale 30, ahora vale tal. Entonces, no, ¿cómo? Y discuten. Y yo les digo, eso es por desconocer el valor de las reglas jurídicas de anticipación. Me dice, siempre con lo mismo. Pero es así. Las reglas tienen que estar objetiva y anticipadamente colocadas, preordenadas desde su estructura para cumplir con una función. ¿Cuál es? Que cada uno sepa qué atenerse, no solo antes del conflicto, sino después del conflicto. Y ese es el valor
de esta codificación que la Argentina ha emprendido. Un gran pensador uruguayo, y con esto termino, se llama Arturo Ardao, tiene un librillo extraordinario. Digo librillo por sus dimensiones, no por su contenido. Se llama Racionalidad e Inteligencia. Y él dice, la inteligencia ama el caos por el solo placer de ponerle orden. Eso es lo que ha pasado en la Argentina, en Brasil, y esperemos que pase también en la banda oriental. Muchas gracias. Bueno, agradezco al profesor Arturo Camón por la magnífica ponencia. Aunque a ningún brasileño le gusta recordar la Copa del Mundo de 1950.